Bien, vamos a empezar de esta manera con una pregunta y vamos a terminar también haciendo las preguntas. Pero quiero cuando no leas la respuesta que ya está ahí, ¿dónde comienza realmente el Evangelio? Ay, Tal se vez, meten. tal vez es la pregunta que siempre te has hecho o no. Yo, al igual que muchos de nosotros, sabía que el Evangelio eran las buenas noticias y siguen siendo las buenas noticias, pero pensé que empezaba en el Nuevo Testamento, tras la falla de la ley mosaica y empezamos con la gracia, ¿no? Y eso lo tenía por muy largos años, hasta que empecé a leer en profundidad la palabra y pude entender que realmente el Evangelio no empieza ahí, sino que empieza en el diseño inquebrantable, en el comienzo, en Bereshit, Génesis, cuando el Señor establece, ¿no? Su gobierno en la tierra. Entonces, esto es lo primero que quiero que tú tengas presente, que se te grabe, de que empezó en el comienzo, en la creación. Y acá te lo voy a mostrar con la palabra Génesis 26, 27. Y dice así, el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. Ese fue el diseño original y ese va a continuar. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Génesis 3:15? La promesa mesiánica. Ahí le dice el Señor a Satanás que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza e iba a ser restaurado el propósito eterno. Entonces, amados hermanos, esto es solamente un resumen de aquello que ya se habló, de que realmente la salvación es el plan de Dios, no es el plan B, es el plan A y no ha cambiado para nada. Y ha dicho ahora que pasó esto, la caída del hombre, ¿qué hago? Para nada, él ya tenía. Y esto me hace pensar cuando uno como padre conoce a sus hijos y sabe que puede dar eh, un paso que vos no querías, pero no es que ahí vos cambias el plan. El propósito que tú tienes o ves en tus hijos, ese ya estaba diseñado, se va a cumplir. Y mucho más Dios. Dios sabía que el plan A se iba a cumplir hasta el día de hoy. Él no ha cambiado. Y cuando entendí esto, dije, wow, Señor, es verdad, la salvación ya estaba dada, porque tú le dijiste a la mujer que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza. O sea que después de la caída, directamente el Señor no cambió por el plan B. ¿Y dónde comienza esto? Ahí, en Génesis, en el capítulo 2. Cuando ocurre el capítulo 3, el Señor ya había dado esto. Y en el capítulo 3 solamente Él le dice que él, la simiente de Eva, de la mujer, iba a ser la vencedora, ¿no? Y estamos entrando en ese plan divino que Dios le dio. ¿Y a quién le dio? Esto empieza, no con, empieza con un extranjero igual que nosotros. Empieza nuevamente en Génesis, en 12:1-3. ¿Qué es lo que le dice a Abraham? Que de él iba a ser todas las naciones de la tierra iban a ser justificados por la fe de él, porque Abraham le creyó, no es que primero vio. Amados hermanos, lo primero que quiero que tú entiendas que primero es creer, emuná, y luego vas a ver. Si bien Hebreos lo habla perfectamente esto, que la fe es creer en aquello que no vemos.
Y ahí está este padre de la fe que es Abraham, que el primero creyó y hoy lo vemos. Tal vez él solamente lo vio al mirar las estrellas, no sé cuánta fe tendría él, pero él le creyó. Entonces, una condición para ser ciudadanos del reino de Dios, primero es creer y luego ver. ¿Y por qué Abraham se le cuenta como el padre o se le toma como el padre de la fe? ¿Porque creyó? Sí, pero porque obedeció. Obedeció y le fue contado por justicia. Entonces, la acción, emuná, la fe bíblica, no es un sentimiento mental, amados hermanos, es un movimiento. Es la confianza, es la obediencia incondicional, pase lo que pase. Y así es de que a través empieza acá, entonces ya estaba el plan en Génesis y ahora continúa con un hombre que le creyó, con un hombre que dijo, yo creo, y dejó todo. Luego continúa el reloj profético de Dios, las tres eres que nos decía Rey, y me encantó ese acróstico que lo hizo, y lo vamos a volver a repetir, que sería la primera ere de redención. ¿Qué nos recuerda esto? Y que pronto va a ocurrir. Pesa. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, tuvo que suceder para ser rescatados la muerte de un corderito. Ya se iba armando toda la figura de lo que realmente el Señor, su plan A, estaba en proceso y estuvo en proceso siempre para llevarnos al reino. ¿Y cómo empieza? ¿Cómo puedo compartir mi fe? Con pesa, amados hermanos. Luego viene panes sin levadura, las primicias, la primera ere. Si querés sacarle una foto a esto, que es un acróstico maravilloso para compartir la fe, tremendo. Luego, la otra ere de restauración, labor, que sería Pentecostés, la santificación. Y por último, las otras tres que están en camino, que sería el reinado. El reinado, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Y después el octavo día. Estas citas divinas, como Adil, no son simples tradiciones judías, amados hermanos. Son el mapa exacto del Evangelio del Reino. Por eso es que te pido que saques una foto si vos querés y ahí tienes un acróstico para poder predicar. Y cuando yo entendí que eran las citas divinas, cambió mi mentalidad. Porque a veces uno lo toma como simples tradiciones judías. Yo sé que ustedes no, pero entendí que era el mapa exacto del Evangelio del Reino, el cual tenemos que predicar. Continuamos. Vamos a hablar de las tres seres. Redención. Vamos a recordar un poquito, que sería la salida de las tinieblas. Me ayudan a recordar. Lo primero, el pueblo de Dios, Israel, estaba esclavo y Dios ya se lo había advertido, ¿no? A Jacob le dijo lo que iba a ocurrir por 400 años. Estaban atrapados en el sistema del mundo, donde en Egipto habían pasado 400 años, estaban bajo el reinado del faraón, se habían alejado completamente, trabajaban de sol a sol, no vamos a decir de lunes a lunes, porque no sé cuál era su calendario. ¿Y qué pasó? En Shemot, que estoy aprendiendo también,
Éxodo 6:6 vino la promesa, yo los redimiré con un brazo extendido. Entonces, lo que pasó fue que al principio Dios nos rescate, es la redención, primero de las tinieblas, de la esclavitud, antes de darnos las instrucciones. No podés ser perfecto primero, o no necesita, lo que necesita es solamente exclamar y buscar a Dios, hacerte teshuvá, arrepentirte de que estabas esclavo, reconocer que estabas viviendo en la esclavitud. Eso es lo primero. Y Dios nos rescata primero. Y una vez que te rescata, una vez que entiendes, y eso lo entiendo hoy, que una vez que Dios me ha rescatado de las tinieblas, aún caminando como la samaritana, en una iglesia, en otra iglesia y en otra iglesia, todavía no entendía, pero hoy sí tengo esa claridad que Dios puede poner hoy en mi corazón sus instrucciones. Yo quisiera que por un segundo tú también pienses, hoy el Señor puede poner sus instrucciones en tu corazón, que mires a tu corazón o solamente estás mirando las leyes escritas en las piedras. Este es un momento para reflexionar, hermanos. El Señor te redimió y estás listo para que Él pueda poner y darte sus instrucciones. Bueno, entonces, lo primero es, como les decía, que Dios nos rescata primero y luego nos da sus instrucciones. Y yo quiero que te preguntes, te vuelvo a decir, ¿estás listo para recibir sus instrucciones? ¿Tu lep, tu corazón, puedes recibirlas? Esto es un autoanálisis. Que tú te preguntes, ¿hay adulterio en mi corazón? ¿Hay otros ídolos? Acá es repasar las 10 instrucciones del reino de Dios, que en realidad son más. Vamos a ver. Entonces, acá un repasito. Pesa. ¿Qué fue? El Cordero Pascual, que está en Éxodo 12:13, ¿no? No voy a volver a repetir, pero va a ser bueno que tú lo repases en tu casa. La sangre como señal de rescate. La puerta, los tinteles. Ahí ayer estaba repasando un poquito, se pintó con hisopo. Los que estaban dentro recibieron obediencia, no entendían nada y había muchos que que no eran hebreos, algunos egipcios y algunas otras personas también de ahí de la zona entendieron, creyeron y entraron, vieron cómo Dios fue derribando todas esos ídolos. El juicio de Dios cayó, entonces no podían ser más ciegos, ¿verdad? Entonces entraron, no sabían nada, solamente entraron. Todavía no tenían las instrucciones, amados hermanos. O sea, no necesitas saber toda la palabra y un montón de condiciones, solamente tienes que obedecer, creer. Y lo demás, el Señor se va encargando en el camino. Entonces, ellos entraron ahí, en esa casa que tenía en la puerta la sangre pintada por la sangre de este cordero. Y la muerte pasó de largo. Entonces, eso es lo primero que necesitamos entender en el Evangelio del Reino. El precio de la redención no fue barata, costó una vida. En este caso, de una figura de lo que iba a ser el que nos redime. Este corderito fue la muestra. Luego, ¿qué viene? Panes sin levadura, la sepultura. Resucitó, abandonar la corrupción, la práctica del pecado. Hay que morir. Y acá ya no se habla de ese corderito, eres tú mismo el cordero el día de hoy, podríamos decir. Después, primicias, la resurrección, la vida nueva bajo el gobierno del Rey de Reyes. Entonces podemos decir que el reino de Dios rescata al hombre del dominio del pecado
para trasladarlo al reino de su Hijo amado. ¿Entienden esto? El precio de la redención. Primero tienes que aceptar ese sacrificio, luego morir y luego viene la resurrección. Y eso habla de nosotros mismos, sacrificio vivo que somos nosotros. Pero él lo hizo primero. La otra era restauración, el Sinaí y el pacto renovado. Shavuot, Pentecostés, ¿qué significa? La entrega. ¿De qué? De la constitución del reino de Dios. Yo vivo en un país que no nací y tuve que aprender sus estatutos. Muchos me encantan, otros no, pero si no obedezco, tengo una multa o directamente no me toman en cuenta. No soy ciudadana en la Argentina, pero yo quise ser ciudadana legal para tener derecho a estar en la universidad y todo, tener un hospital y todo. Entonces tuve que renovar mi mente de mi país, dejar la constitución. Aún tuve que aprender el himno y todo de este país al cual amo. Yo siempre digo en mi corazón tengo dos nacionalidades acá en la tierra, pero una es la que vale, la que va a venir, ¿no? Entonces, lo primero que fue la entrega de la Constitución del Reino. Y hoy quiero que repasemos un poquito. Dice el Señor, voy a hacer un grupo, una iglesia o nada más que eso, no. El Señor nos da la invitación y nos dice en Shemot, que sería Éxodo 14 del 4 al 6, léanlo, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Creo que hemos entendido qué es ser un sacerdote y qué es ser santos. Es apartarnos nomás, no pensar como el mundo, no amar el mundo, estar en el mundo, pero el Señor dijo que nos cuide, no que nos quite. Ser esa luz, pero creo que ahora tenemos que ser un faro, no solamente la luz, ¿no? Entonces, el Señor, eso fue desde el principio y sigue siendo. No te está hablando de que el Señor quería tener una iglesia y hoy no estamos haciendo ningún otro grupo que quiere crear otra denominación, amados hermanos. Eso nos queda claro. Estamos entendiendo que somos parte del reino de Dios y este reino está creciendo y está despertando en todo el planeta Tierra. Un reino de sacerdotes y gente santa. Nos hemos parado y hemos visto, a ver, vuelvan a las sendas antiguas. Entonces, ese fue siempre el principio y fue el plan de Dios. ¿Y qué fue en Pentecostés, en Shavuot? La Torá fue dada para salvarnos, no, sino para enseñarnos cómo vivir un pueblo que ha sido salvado. O sea, la Torá directamente son las instrucciones, el Pentateuco. Pero cuando decimos Pentateuco no entendemos mucho porque son los cinco primeros rollos o los cinco primeros libros de la Biblia. Teucos son cajas que están ahí. No te dice nada, pero si te vas al origen, al hebreo, y entiendes que la Torah son instrucciones, son mandamientos, son leyes que bien Jesús, el Cordero, la sangre del Cordero es la que nos salva, pero una vez que estás salvo, te enseña cómo debes vivir como un pueblo que ha sido salvado. Cambia, ¿verdad? Cuando uno lo entiende realmente, entonces no te parece tan difícil. Y cuando escuchas Torah, ya no te suena como wow judaizantes, sino te suena como instrucciones. ¡Qué bendición! Entonces, ¿qué pasa? ¿Terminó la gracia o empieza la gracia? No, la gracia siempre estuvo, como decía en el reino uno. Ahora estoy entrando, ya voy a entrar al reino, al capítulo del reino del capítulo 2, pero seguimos en el uno. La Torah como identidad del reino, siempre estuvo la gracia. Sin la gracia hubiésemos desaparecido. La gracia estuvo con Adán y Eva. El Señor tuvo gracia, los bendijo.
Pero el paradigma falso es que la ley versus gracia, la religión enseña que la gracia anula la Torá, anula la obediencia. Y yo por muchos años lo he predicado, ya está, la ley de Moisés nada que ver, estamos en la gracia. Y bueno, sabemos que por tanta gracia caemos en desgracia muchas veces, ¿no? Pero esto no anula la verdad que la gracia nos ha protegido. La gracia del Señor nos ha capacitado para hacer evidenciar esa salvación. En Devarim, Deuteronomio, ¿qué dice el Shema? Amar a Elohim con todo tu corazón significa guardar sus mandamientos. Y uno se va al Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, ¿y qué es lo que encuentra en Juan 5:3? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Yeshua? ¿Me amas? Sí, yo te amo. ¿Y qué te contesta? Entonces guardan mis mandamientos. Otra vuelta, volvemos. ¿A dónde? A, a Sukkot, ¿no? A Pentecostés. Volvemos al principio. Volvemos nuevamente a los mandamientos. El Señor Yeshua no vino a anular eso. Acuérdense que este es un repaso solamente. Continuamos. Bien, en Jeremías 31:33, ¿qué es lo que dice el Señor? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 36:27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. La verdad central, el Espíritu de Dios, no reemplaza la Torá, más bien nos da el poder interno de obedecerla con gozo, amados hermanos. O sea que ya cuando recibes a Jesús, cuando recibes por emuná ese sacrificio que Él hizo, ya dejas esa ley escrita en tablas de piedra, tu duro corazón puede entender y guiado. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. El Padre enviará su Espíritu y les haré entender por qué camino deben andar. Salmo 32:8. Y hoy es eso lo que busca el Señor, que su ley esté escrita en nuestros corazones. Y corazón sabemos que significa lev, significa mandamientos, instrucciones, razonamiento, pensamiento. Y cuando realmente entiendes la Torá, las instrucciones, nos da el gozo interno de obedecer su palabra. Cuando estás a punto de engañar, de adulterar, de robar, de juzgar, ahí está, en tu corazón. Entonces, todo tu pensamiento dice, no, no, no lo tengo que hacer esto, porque ya no necesitas buscar, sino que ya está escrito. Y esos son los ciudadanos del reino de Dios. Y el único mensaje como embajadores podemos hacer un paralelo. Por ejemplo, Yeshua, ¿qué es lo que predicó? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la prédica de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Y Pedro, cuando recibe como lenguas de fuego caen ahí cuando estaban en el aposento alto, y Pedro y todos, y Pedro era un simple pescador, no estoy hablando de Pablo, era Pedro. Salió el que negó a Yeshua, ahora estaba lleno, porque gracias que él obedeció y tuvo nuevamente su encuentro con él, las 3 veces que lo negó, las 3 veces que fue perdonado, entendió, estaba en el aposento alto, fue investido del Espíritu de Dios, la promesa se cumplió que ya estaba en Samuel. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Perdón, no era en Samuel, pues, no me acuerdo cuál era. Pero Pedro, en Joel, perdón, en Joel, Pedro sale y predica, ¿y qué les dice?
Lo mismo que dijo el Evangelio del Reino, lo mismo que dijo Yeshua, arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de restauración. Y se convirtieron más de 3,000. Como embajadores del reino de Dios, eso es lo que tenemos que predicar, hermanos, no otra cosa. ¿Y Pablo qué predicó? Predicó el reino de Dios, ¿sí o no? Exigiendo la obediencia. ¿A qué? A la palabra, a la Torá. Él predicaba la Torá. Juan, en esto sabemos que los que conocemos y guardamos sus mandamientos. O sea, es creer, obedecer y son inseparables en el Evangelio del Reino. Yo no puedo solamente decir, creo, el diablo también cree y sus demonios y no obedece. Y vos no puedes solamente creer y no obedecer. El Evangelio del Reino de Dios es arrepiéntanse y ¿qué pasa? Obedezcan. Y es de eso que se trata, ¿no? Creer, Teshuvah, debo arrepentirme. Es una confianza activa. Ahora vamos a ver la religión versus reino. El evangelio no es una confesión verbal solamente. Sí, te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Una repetición. No es un mantra religioso, que lo hemos hecho por años. Vení, vení, arrepiéntete. Sí, pero es arrepentirte y enseñarles a que guarden los mandamientos. Es como el grupo este que se llama Prepárate 180. O sea, yo les estoy dando las estrategias nada más de cómo predicar el reino de Dios. Y es simple, hermanos, no es tan complicado. Entonces, es entender que es creer y accionar. Es obedecer. Abraham creyó y obedeció. Geraldine, Reinaldo, Cintia y todo lo que estamos acá, creímos y empezamos a obedecer. Y hemos dado un giro de 180 grados. Es abandonar el sistema babilónico. Es rendir la voluntad por completo a la constitución del rey. Es ser sacrificios vivos. Es ir al altar y entregar toda nuestra voluntad para que su voluntad de Él se haga real, para que nosotros seamos llamados ciudadanos del reino de Dios. Y bueno, ¿y qué vamos a ver? El fruto. Los conoceréis por sus frutos. El verdadero evangelio exige sumisión total. No hay reino sin rey y no hay rey sin ley. Muéstrame algún gobierno así. No existe. Entonces, por los frutos los conoceremos. Es una vuelta, miren esta flecha, totalmente. Ibas por acá, girá, parate y volver por el camino, la verdad y la vida, la que nos lleva al Padre. Juan 14:6. Es Jesús. No es un camino más, es el camino. Reinado, el regreso del rey. Estoy en la última era. John Terroir. El rey regresa con voz de mando, la resurrección de los justos. Los muertos en Cristo, y esto es una esperanza para cada uno de nosotros, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yom Kippur, expiación, juicio, limpieza total, restauración del pacto cara a cara, todo Israel será salvo. Ese es el plan del Señor. No quiere que ninguno se pierda. Sukkot, el gobierno visible, milenial de Dios operando físicamente sobre la tierra, va a descender la Nueva Jerusalén. Por años pensé que me iba a ir al cielo, iba a tener mis alitas, pero esto me voló la cabeza y me es más real. Necesitaba mucho más fe para pensar que iba a ser como, no sé, la idea que yo tenía de ser un angelito y no sé, sentía que me iba a aburrir en el cielo. Pero el rey vuelve. Vamos a estar suspendidos por un momento y luego bajamos con él la nueva Jerusalén, el gobierno de Dios, el plan A, nuevamente continúa
lo que se quedó en Génesis 3. Y la restauración final, el octavo día. La muerte, el dolor, la rebelión son destruidos para siempre. El tabernáculo de Dios desciende para habitar con los hombres. Miqueas 6:8. Oh hombre, ¿qué te ha declarado? ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar, misericordia, humillarte ante tu Dios. Amados hermanos, creo que Miqueas 6:8 es claro, es un resumen. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide Adonai? Lo que Él nos ha declarado. Y Él ha declarado lo que es bueno. Fácil, humillarte, amar misericordia y hacer justicia. No ante los hombres, ante Dios. Si tú haces ante los hombres esto, lo demás directamente, también el hombre va a estar, aún tus enemigos van a estar en paz con vos, si primero te humillas ante Dios. Muy bien. El Evangelio no comienza en el nuevo pacto. Como lo dijimos a un principio, comienza en Bereshit. La redención es el inicio, la restauración es el proceso, el reinado es el destino, lo que acabo de explicar. Entonces, rendirnos ante nuestro rey, ya que nosotros vamos a ser y somos parte, hoy vivimos acá en la tierra como extranjeros, porque nuestro rey va a descender con su reino y va a manifestar su reino hoy, su reino, ¿no? Pero hoy sí, Él reina en aquellos corazones que obedecen sus mandamientos. Hoy reina, no en el mundo, no en el sistema, pero hoy reina en tu corazón. Tú tienes que mostrar a tus hijos, a tu familia, que eres parte de ese reino, que hoy es la muestra, pero el Señor lo va a manifestar para todos, pero nosotros como extranjeros tenemos que manifestar, ser ese faro, no solamente la luz. Yo creo que el faro, ese faro que Dios nos ha mandado a ser, ¿no? Esa luz, el faro, hermanos, no se mueve. El faro está firme, está cimentado y los barcos vienen a él. Yo creo que hoy el Señor nos pide no solamente ser una luz, hemos sido, pero hoy nos pide ser un faro para nuestra familia, para nuestros familiares, para nuestro hogar. Cuando yo digo hogar, no es lo mismo que decir familia, ¿no? Es primero que Jerusalén, tu esposa, tu esposo, tus hijos, y luego tu familia, tus familiares. Entonces, Dios nos está llamando a hacer esa luz, a manifestar como embajadores del reino tu luz, ser ese faro. La verdadera noticia, ya acá resumiendo, estoy en el Evangelio 3, la verdadera buena noticia no se la da en el Nuevo Testamento. Esta ya está arraigada desde siempre. El concepto de evangelio no es una invención moderna ni comienza en los escritos apostólicos. Quiero que entiendan esto. Un término arraigado en la antigüedad. Originalmente se anunció en el imperio geopolítico la proclamación del establecimiento de un gobierno. Esa es la verdadera buena noticia. El reino de Dios se ha acercado. Ustedes no le han escuchado decir otra cosa a Yeshua. Cuando él predicó, la buena noticia, ¿cuál era? Que el reino de Dios, el gobierno de Dios se estaba estableciendo acá en la tierra. Vamos, continuamos. ¿Y cuál es la buena noticia? El anuncio de un rey victorioso. Y para entender la profundidad de este mensaje debemos volver al idioma original, amados hermanos, al hebreo. La Besorá es el mensaje de victoria que proclama al rey. Es la proclamación
de un rey que establece su gobierno en paz y justicia. Hoy entendemos y todos están buscando y los ojos están en muchos gobiernos que se han levantado, gobiernos de derecha, que están anunciando que va a haber paz. Creo que todo esto ya lo sabemos y tenemos que estar atentos a lo que se viene. No tener miedo porque así como Dios ha cuidado cuando sacó a su pueblo de Egipto, ha cuidado de todas las plagas y de todas estas cosas. Y yo hoy lo digo con fe, con esperanza, porque a un principio tenía mucho miedo, por eso esperaba con ansias el rapto, pero hoy espero con ansias el gobierno de nuestro rey, la nueva Jerusalén, porque sé que si pasamos o estemos en la tribulación, no sé si vuelve ya pronto o más allá, el Señor nos va a cuidar y eso tiene que ser el mensaje de victoria, que nuestro rey viene, que nuestro rey va a venir y va a establecer su gobierno de paz, de justicia, porque nuestro rey ya ha vencido en la cruz. Y eso es lo que tú tienes que llevar y predicar con tu testimonio, porque tú ya eres un testimonio vivo, porque el Señor ha escrito en tu corazón de piedra ya tiene los mandamientos del gobierno de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que predicar y proclamar, el propósito original de Bereshit, de Génesis, el reflejo del carácter divino, la ejecución de justicia terrenal, la administración de la autoridad delegada. Por eso es importante, amados hermanos, que estudiemos la Torá, que la escribamos. Yo felicito a muchos que ya han escrito acá y la verdad que yo sigo en Génesis, no puedo avanzar, pero lo voy a hacer. Tengo una oportunidad más. La caída en el huerto representa una ruptura directa del orden divino. No es solamente un fallo moral, que hoy dice eso la sociedad, es un rechazo voluntario a las instrucciones del rey, porque no queremos obedecer, no lo queremos hacer, pero cuando entendemos que somos parte y solamente somos embajadores del reino y nos sujetamos, nos humillamos ante Dios, empezamos a ser reconstruidos y volver a las sendas antiguas, volver al camino que nos lleva al gobierno del reino de Dios. Bien, esto ya está, voy a avanzar un poquito más y casi estoy terminando. Bien, sigo con lo mismo, la simiente, la promesa, la simiente prometida, la promesa no es un concepto abstracto, sino una identidad definitiva, amados. O sea, se refiere únicamente a una línea biológica, la semilla, sino a la identidad prometida que vendría a aplastar la rebelión y restaurar exactamente lo que se perdió. El llamado de Abraham obedeció a través de él, de esta familia, una nación grande, un propósito global en el cual estás vos y yo incluidos. Y una bendición para las naciones. Miren ese retoño. La Torá no establece una religión de aislamiento, establece una misión universal. Y vos donde estés, eres parte del reino, amado hermano. Eres parte del gobierno, por eso debemos prepararnos. A veces cuando yo hablo con mi esposo me dice, pero estás escribiendo, estás estudiando. Sí, es que yo voy a ser parte del gobierno. No sé, supongo que habrá mujeres también, pero bueno, yo quiero ser parte de ese gobierno. Por eso me estoy preparando y sé que vos también. La raíz de esta palabra implica que las naciones serán injertadas. Acá puede captar esto. Y esta imagen no sé si es de la IA o qué, pero representa muy bien en esta imagen, ¿no? Que la bendición de Abraham, el propósito siempre fue inclusión de todas las familias de la tierra, no es solamente para, si bien va a venir para su pueblo, porque nos guste o no nos guste, Yeshua era judío, viene, es más, viene de la tribu de Judá y sabemos cuál es el proceso, es el dónde nace y nace cuando Lea dice, bueno, con mi primer hijo voy a agradar a mi esposo, con el segundo y con el cuarto dijo, voy a alabar al Señor. Pasó tantos procesos, tanta historia y de esa simiente, de esa semilla nace Yeshua.
de la tribu de Judá. Y entonces no es solamente para los judíos, siempre ha incluido a todos. Acuérdense cuando los saca de Egipto, todos los que obedecieron se metieron en la casa sin entender nada, ni los mandamientos, nada, porque después fueron dados los mandamientos. Entonces entraron y no solo impidas vos si sigue pecando, fumando, deja que entienda, que reciba a Jesús, que entienda la palabra, ya no es solamente la simple oración, recibe a Cristo en tu corazón y ya está, y es automático. No, no, dale la palabra, enseñale las instrucciones, que escriba la Biblia. Me hubiese encantado las nuevas personas que yo les predico el Evangelio del Reino, les doy una Biblia maravillosa, no cualquier Biblia, y que escriban, y les regalo una lapicera y un cuadernito más. Y nuevamente me comprometo para que puedan estudiar la palabra de esa manera, para que entiendan las instrucciones, ¿no? Y así siempre la inclusión, esa es la verdadera inclusión, fue incluir a todas las familias de la tierra. Muy bien, muy bien. Estoy como Reinaldo que dice, me apuro. La justificación ante la ley es una gran concepción, ¿no? Esto es errónea, porque directamente Génesis establece que la base de la fe, mucho antes de las tablas de la piedra, Abraham, en Yeshua, en Eva, le dijo, tu simiente. Entonces, la confianza activa, emuná, es la fe en la narrativa bíblica que exige el soporte de acción. ¿Creíste? Obedece. Y acá, confiar activamente, apoyarse, la raíz de la palabra amén, no es un mero asentamiento mental o intelectual, no es así sea solamente, sino un apoyo firme, decidido, al igual que una columna que sostiene todo el edificio entero, y esa columna es la piedra angular, Yeshua. Él es nuestro Salvador. Y por último, ahí tenemos la justicia, no como un código legal frío, sino como un estatuto dentro de una relación de mutuo acuerdo. ¿No? El pacto está dado, está acordado. ¿Vas a confiar? El cordero ya ha sido sacrificado. Si tú te comprometes con el Señor, es aceptar este sacrificio, es por amor a Él, porque tú merecías estar en esa cruz. Y este término de redención, Él ya lo ha hecho en la cruz, llevó todo. Y pronto vamos a recordar la Pascua. Pero Él nos ha dado a través de su sacrificio el acceso al reino de Dios. Y Dios, Elohim, Adonai, interviene en la historia asumiendo el rol legal específico de la familia. Éramos esclavos y ya no necesitamos seguir siéndolo. Como ciudadanos del reino, embajadores que vivimos en este mundo, Él ya nos ha rescatado, nos ha redimido a través de su propia sangre, ya no fue un corderito, nos ha dado las leyes y está el pacto en nuestro corazón. Entonces, ahí termino, me emociono al hablar de esto. Espero que haya podido hacer este resumen y que puedas entender de que como ciudadano del reino de Dios, tan solamente no es repetir una oración, es creer y obedecer. No es solamente creer, está todo dado, y que donde vayas, a cualquier lugar, al hospital, a la casa de tus hijos, de algún pariente, y donde estés, prediques el reino de Dios. Y predicar el reino de Dios es predicar su gobierno como embajadores. Hoy nos sujetamos al gobierno de nuestro rey, aquellos que guardamos sus mandamientos. Amén.